Sí, vamos a retomar el tema que todavía nos faltaba algo por concluir acerca del tema de la multiplicación espiritual, y que en todo el desarrollo de este tema pues hemos aprendido que la oposición camina a la par de la obra de Dios, y que debemos ser conscientes que así es hasta que partamos de este mundo. Siempre habrá esa barrera, esa oposición que se levanta, encabezada por Satanás, sus huestes, y muchos hombres y mujeres que se ponen de su lado y en contra de Dios. Bueno, pero a pesar de eso, hoy nosotros somos testigos de que Dios ha hecho prevalecer su obra hasta nuestros días, trayéndola delante de nosotros, llamándonos para ser partícipes, ofreciéndonos sus victorias, su guía, sus frutos, su poder. Realmente nosotros podemos testificar que la obra de Dios todavía está moviéndose, está vigente, y que tenemos la oportunidad de participar en esa multiplicación espiritual. Multiplicación quiere decir que de nuestras vidas vengan muchas vidas que sean salvos y que puedan llevar en su corazón, en su boca, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a hacer un retro para retomar el tema, volverlo a avivar. Los puntos que debemos tener a la vista en este tema es el principio de Dios para perpetuar su obra hasta nuestros días. Que Dios hasta ahora trabaja, dijo el Señor Jesucristo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bueno, ese es el principio de Dios, que Él está llevando a cabo esta obra, pero bajo el principio de la multiplicación espiritual a través de discípulos entregados que quisieron ser usados para mostrar que la obra de Dios y que el poder pertenece a Dios. Perdón, que la obra es de Dios y que el poder pertenece a Dios. Nosotros mismos, al ser partícipes, experimentamos que no podría ser por hombre ni por hombres esta obra, sino solo por Dios. Entonces es importante retomar esa visión, y tenemos estos versículos que trazan esta visión. En Lucas 24, 46 y 47 les dijo el Señor a sus discípulos, ya que había resucitado, próximo a partir al cielo, Él les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así está escrito y así fue necesario. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bueno, ahí fue el centro donde repercutió esta obra de la cruz, el sepulcro y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y todavía esto está vigente en todas las naciones. Pero también hemos visto que simultáneamente ha existido la oposición encabezada por el diablo y sus huestes de maldad, y hombres que han vivido para hacer fracasar la obra de Dios. Y esto ha sido trazado desde el principio, desde que el diablo apareció en Edén para hacer caer en el pecado a Adán y Eva. Desde allá
viene esta oposición moviéndose a la par, simultáneamente, obrando, activa, mostrándose. Y bueno, ya ubicándonos en el tiempo de los apóstoles, en Hechos 4, 16 al 21. Solo voy a leer, estas cosas realmente ya las vimos, pero me es necesario mencionarlas para volver a retomar este tema después de 3 semanas, ¿verdad? Y en Hechos 4, 16 en adelante dice la oposición, hablando, representada por las autoridades religiosas allá en Jerusalén, y estaba compuesta por la familia de los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos del pueblo. Era la élite de la autoridad en Jerusalén. Y ellos dijeron: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos dicen: no podemos negar que la señal de esta obra no puede ser detenida. Y se preguntaban: ¿qué haremos? Sin embargo, dijeron ellos, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre, que se predicase en su nombre en todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de pecados. Bien, ya no querían que se predicase en ese nombre, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿No sería justo, después de la vida que fue sacrificada, que su muerte fuera en vano y que Dios nos mandó que predicásemos en todas las naciones? ¿No sería justo que nosotros callásemos, que la muerte del Señor fuera en vano? Esa es un acicate, hermanos, para cada uno de nosotros. No sería justo que nosotros callásemos, que fuésemos indiferentes a anunciar la muerte de Cristo, porque así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día. No sería justo ocultar o guardar este mandamiento y este testimonio. Y así lo vieron los apóstoles. Es justo obedecer a Dios antes que a los hombres, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos no podrían guardar ese testimonio, ocultarlo. Bueno, gracias a su fidelidad, a su entrega, el Evangelio fue avanzando, la doctrina de Cristo, el testimonio de la obra de Dios ha venido avanzando, y Dios ha ido usando generaciones y generaciones, hombres y mujeres que han tomado la causa de Cristo. Ellos, las autoridades, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ahora, ese testimonio, ese mensaje, esta obra que se levantaba en las vidas de los discípulos de Cristo, ya había permeado todo el pueblo, y todos lo estaban recibiendo, así como la tierra recibe la lluvia, así el pueblo recibía este testimonio de aquella generación de discípulos encabezada por los apóstoles. Sin embargo, aquí existía un peligro terrible de que Satanás parara en sus mismos inicios
la predicación del Evangelio. Bueno, ya vemos cómo están determinados a apagar aquel avivamiento que estaba en Jerusalén. Y la multiplicación espiritual. Pero observemos la manera en que respondieron los discípulos y sus resultados. Ellos vinieron delante del Señor en oración, presentando delante de Él las amenazas de los componentes del concilio. Y leemos en Hechos 4:23 en adelante: y puestos en libertad, los apóstoles vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Bueno, esto de que contaron lo que les habían dicho, realmente era una gran amenaza para que la palabra de Dios, el Evangelio, ya no se predicase. Realmente ellos regresaron con un cargo, con una necesidad al resto de la iglesia que apenas empezaba en esos días, preocupados. Y entonces dijeron, dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz, todos en un sentir, todos en un mismo frente, en una misma causa, en una misma obra. Es lo que quiere decir unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Por qué callaríamos si tú estás por encima de todo y de todos? Y tú eres el que nos has enviado, y nosotros queremos obedecerte y servirte en esta obra. Por eso buscamos tu rostro, reconociendo que tú eres Dios en el cielo y en la tierra, y además eres soberano. Nadie está por encima de ti, es lo que quiere decir soberano. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Solamente tenían en su corazón continuar la obra predicando la palabra, pero no con tristeza o caídos o en silencio o muy discretamente. Ellos dijeron: con todo de nuevo, con todas nuestras fuerzas que nos concedas. Bueno, ese es el estándar de una petición que no quiere claudicar ante ninguna amenaza, ninguna oposición. Bueno, hermanos, traigamos delante de este pasaje el escenario de nuestras propias vidas. ¿Cuánto ha sido suficiente para pararnos cuando aquí estamos viendo que nada nos puede parar si tenemos nuestro corazón en la voluntad y en la obra de Dios? Y sigue diciendo este pasaje de Hechos 4:23 en adelante. Dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esta obra tiene un nombre y no puede ser en ningún otro nombre. Y tú haz esas maravillas, prodigios, cosas sobrenaturales, como vamos a ver un poquito adelante. Veamos la convicción, me quedó este versículo que es muy importante, Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Dios contestó la oración, la súplica. Realmente esta fue una oración con clamor. Mira sus amenazas, pero nosotros no queremos parar. Concédenos que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Y Dios contestó de esa forma sobrenatural, porque el lugar donde ellos tembló y fueron llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu de esta obra, de este testimonio, de este mandamiento, llenos del testimonio del nombre de nuestro Señor Jesús. No debe haber para ningún hijo de Dios ningún otro nombre que tenga algún peso en su vida más que el nombre de Jesús, porque en Él está la vida, en Él está la gloria, en Él está el poder, en Él está el testimonio. Veamos la convicción con la que ellos buscaron el poder y la victoria para seguir llevando la obra de Dios en sus vidas y no ser parados. Esto es algo que debe atemorizar o aterrorizar a los cristianos, ser parados. Pero tristemente nosotros vemos que ese es el estándar generalizado. Están parados, no están haciendo nada. Entonces, este es el sentir de aquellos que reciben en sus vidas la obra de Dios. Ellos dijeron de esta manera: soberano Señor, no hay nadie absolutamente mayor que tú. Tú eres sobre todo soberano y Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres el que nos das el aire que respiramos, la tierra que pisamos, el alimento que produce tu tierra. Nos das el cuerpo, la vida, la salud, todo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira cómo atentan contra ti, porque no quieren que mencionemos o prediquemos el nombre de tu Hijo Jesús. Mira cómo te desafían, mira sus amenazas, y concede que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Nosotros estamos en el sentir del Espíritu con que nos has hablado y nos has llamado. ¿Cuál fue el resultado de sus oraciones? Recibieron una nueva llenura del Espíritu Santo y hablaron con denuedo, con esfuerzo, con lucha, con victoria, con entrega. Todo eso encierra la palabra denuedo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La solución contra la oposición y persecución fue la oración. Bueno, la oposición a veces se encrudece tanto que se convierte en una persecución a muerte, a la altura o al nivel del martirio. Así estaban ellos, amenazados de muerte. Entonces, esa oposición sube tan cruelmente que se convierte en una persecución. Y dice que la solución fue la oración y la respuesta fue recibir más poder desde lo alto para continuar la predicación del Evangelio. Con un nuevo fervor y poder salieron todos los discípulos y predicaron la palabra de Dios. Eso revela la llenura
la llenura del Espíritu Santo. Su sentir era uno solo, su fervor, su gozo, su victoria, su fruto era seguir. Ante el crecimiento y fervor de la obra de Dios, la oposición y persecución aumentó, y leemos en Hechos 5, 17 y 18, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, porque el nombre de Jesús les quitaba a ellos la autoridad, la gloria, el dominio, el control. Les quitó la administración de las Escrituras. Y la administración de las Escrituras ahora pasaba a manos de los apóstoles y de los líderes y de los discípulos. Y ellos no querían perder la autoridad, el dominio, el control sobre el pueblo. No querían pedir la vanagloria de ser los representantes de Dios ante el pueblo. Esto es el celo que tiene la religión. Ellos pierden el dominio, el control sobre la gente, pierden el poder, pierden el testimonio, pierden la administración de las Escrituras. Y cuando las personas se convierten, ya no están sujetos a esa administración o a esa autoridad o a ese dominio. Ahora el nombre de Jesús y la palabra dada por los apóstoles es la autoridad en sus vidas. Bueno, eso es lo que estamos viendo aquí como oposición. Y dice en Hechos 5, 17, bueno, esto ya lo leímos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron de nuevo en la cárcel pública, para que se diera conocimiento que ellos estaban en contra de estas autoridades, de esta élite, y que no iban a permitir. Imagínense los que tienen el llamado de Dios encarcelados y ejerciendo el dominio y el poder, una autoridad apócrifa, porque ellos ya no tenían la autoridad. Desde que Jesús apareció en escena en su ministerio terrenal, realmente ellos empezaron a sentir estos celos contra el nombre de Jesús, porque las multitudes iban detrás, siguiéndole a Él, creyéndole a Él, y porque veían los milagros y oían su doctrina del reino de Dios. Esas autoridades estaban secos, no tenían palabras de vida eterna, no tenían buenas nuevas, no tenían una motivación para que el pueblo siguiera y creyera en Dios. No tenían nada de eso. Sin embargo, apareció Jesús lleno de gracia y de verdad, lleno de vida. Y era lo que la gente quería recibir de parte de Dios. Por eso, el nombre de Jesús es el que atrae a las personas que buscan la vida que viene de Dios. Y dice, ahora pusieron de nuevo en la prisión a todos los apóstoles, pero veamos la manera como Dios los libertó. Pero Dios intervino directamente. Dios estaba poniendo su sello, su presencia, que esa obra era de Dios cuando Dios cumplía los prodigios, las señales, los milagros, y Él decía, yo estoy
en esta obra. Yo estoy con los que predican el nombre de Jesús. Por eso los apóstoles pidieron, mientras extiendes tu mano para que se hagan prodigios, señales, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Mas dice en Hechos 5:19 en adelante, en esta intervención, de un prodigio que se hizo y a la vez era una señal. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, la vida que viene en el nombre del Señor Jesús. Fíjense como les dijo el ángel: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban la doctrina de esta vida, la doctrina que nos ha sido legada, hermanos, a nosotros, y que Dios la ha perpetuado hasta llegar a nosotros. Ellos hablaban las palabras de esta vida y enseñaban al pueblo. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Un milagro, una señal, un prodigio, todo está en orden, pero los hombres que pusimos ahí no están. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Entonces todos los apóstoles fueron llevados ante el concilio, fueron al templo y ahí los volvieron a prender. Entonces, pero viniendo uno, les dio la noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo las palabras de esta vida, de la que tú y yo hemos oído y conocido por la palabra de Dios. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ya el bastón de mando había cambiado. Ellos temían al pueblo, ya no sentían tener la autoridad, ya estaban sintiendo el peso de la autoridad de este nombre y de la palabra que ellos enseñaban, y cómo el pueblo seguía y oía esta palabra. Bueno, esto es cuando los corazones ya fueron conquistados por el Señor Jesús, por su palabra, por la vida que Él nos ofrece, por la libertad, el poder. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, y ellos les dijeron: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros
la sangre de ese justo. Ahora se estaban sintiendo víctimas y que ya habían contaminado todo Jerusalén de esa doctrina. Bueno, este es el testimonio de la victoria de Dios y los que son participantes de esa victoria. Bien, vamos a hacer una pausa en esta parte y continuamos con la segunda parte.